Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con el dictado de nuestras clases. Hoy vamos a trabajar en Historia del Perú el tema, la Ilustración. Y para entrar en antecedentes, les podríamos decir que la Ilustración ha sido una corriente intelectual e ideológica que ha facilitado la Revolución Francesa, más adelante la independencia de las 13 colonias norteamericanas y ha servido como base para que más adelante muchos países de América consigan también su independencia. La Revolución Francesa representa en todo este proceso el primer paso para que se respeten los deberes y los derechos del ciudadano. Antes de la Revolución Francesa, las monarquías absolutas eh, han establecido su autoritarismo, su abuso de manos de la iglesia y de la clase noble. Entonces, la ilustración ha servido como base, como una corriente ideológica e intelectual que ayudó a que se cristalice la Revolución Francesa. De tal forma que la ilustración, o también se denomina el siglo de las luces, es una corriente intelectual eh, y también del pensamiento que tuvo su origen en Europa, principalmente en Francia e Inglaterra. Se dio durante los siglos XVIII y el siglo XVII, que culmina con la Revolución Industrial. Ahora, esta corriente ideológica intelectual que se llama la Ilustración y que es la base para posteriormente se realice la Revolución Francesa, tuvo varias características. Y tuvo sus características y también tuvo sus bases en otras corrientes ideológicas. Por ejemplo, el antropocentrismo. Era una teoría filosófica que decía que el hombre es el centro del universo. Y por lo tanto, a ese hombre, como es el centro del universo, hay que respetarle sus derechos y sus libertades, que las monarquías absolutas hasta esa fecha no los respetaban. El racionalismo es otra corriente donde establece la importancia de la razón. Aquello que no sea racional, decían la corriente racionalista, deben ser rechazadas como falsas e inútiles. O sea, esa corriente daba importancia a la razón, al pensamiento, al raciocinio. Y aquello que se hacía, se planteaba y no se utilizaba la razón, entonces se rechazaba como falso o inútil. Era la corriente que, que proponía esa corriente del racionalismo. El pragmatismo era otro movimiento filosófico que tuvo sus orígenes en los Estados Unidos en el siglo XIX. Esta corriente buscaba las consecuencias prácticas del pensamiento. Ellos decían, es útil solo aquello que merece hacerse. Lo que no va a ser útil, entonces no hay que hacerse. Entonces, era la práctica. La imitación, otra corriente también, ellos decían, esta corriente planteaba que la originalidad se considera un defecto y decía que se puede lograr obras maestras imitando a otras culturas. En estos casos, ellos proponían imitar a la cultura greco-romana, mejorarlas, igualarlas y mejorarlas y organizar el desarrollo de los pueblos, pero imitando a otros pueblos. La corriente del universalismo, ellos decían, los ilustrados asumen la tradición cultural cosmopolita que se produce en las ciudades y que el feudalismo va quedando atrás y se va a dar pase al capitalismo. Había otra corriente que se denominaba la búsqueda de la felicidad. Esta corriente proponía que el hombre debe hacer lo que le gusta para ser feliz, no lo que otros le mandan o a otros le obligan. El hombre hace mejor lo que le gusta. Entonces, ese planteamiento tenía
esa corriente de la búsqueda de la felicidad. El hipercriticismo era otra corriente ideológica. Ellos decían, hay que asumir con crítica el pasado. Por lo tanto, hay que depurar, hay que eliminar ese pasado oscuro que no era tan racional, porque ya estaban entrando en la época moderna. Entonces, el hipercriticismo rechazaba todo el pasado, porque era imperfecto, no era bueno. Y hay que asumir hoy día los retos para el futuro, pero con raciocinio. Eso proponían los hipercriticistas. Y el idealismo era otra corriente filosófica. Estos amigos, amantes del buen gusto, rechazaban lo vulgar. En el aspecto del lenguaje no se admite groserías ni insultos. Todo debe ser amable, elevado y con respeto. Eso planteaban la corriente ideológica del criticismo. Todas estas corrientes ideológicas dan vida a la Ilustración. Y la Ilustración ha sido el fundamento ideológico para que se pueda llevar a cabo la Revolución Francesa. Ahora, la Revolución Francesa, ¿qué fue? ¿Qué ha sido? La Revolución Francesa ha sido, se ha realizado, es un proceso de cambio políticos, sociales, económicos e ideológicos que han ocurrido en Francia a partir del año 1789, donde la burguesía oprimida, juntamente con los campesinos, derrotan al régimen absolutista. El régimen absolutista estaba personificada en el rey, en este caso Luis XVI y su esposa María Antonieta. Ellos eran personas que representaban a la clase noble, tenían una vida de lujo, juntamente con la iglesia, mientras el pueblo se moría de hambre y pagaba altos tributos para poder sobrevivir. Entonces, esos hechos ocurrieron en Francia. Ahora, antecedentes que han servido de fundamento para que se lleve a cabo la Revolución Francesa. Han sido muchos, entre estas la Ilustración, ya estábamos viendo que es la Ilustración, surge en el siglo XVIII. La Ilustración criticaba el régimen feudal y proponía construir un nuevo régimen que esté basado en la razón, y ese nuevo régimen era el capitalismo, y no una monarquía absoluta, sino una monarquía constitucional. Ahora, la revolución burguesa de los Países Bajos en el siglo XVI y XVII bien, ha sido un antecedente. Entre los siglos XVI y XVII se criticaba el régimen feudal. En este caso, Holanda, que estaba dedicado al comercio y a la producción de materia prima, se enfrenta a España feudal de los Habsburgos. Después fue la España feudal de los Borbones, pero en la época de los Habsburgos es cuando se da el enfrentamiento entre los españoles y los holandeses. Esa guerra duró desde el año 1566 hasta el año 1648, que termina cuando se firma el Tratado de la Haya. Y luego tenemos como antecedente a la Revolución Francesa también, que inspiró la Revolución Francesa, en la Revolución de las 13 colonias norteamericanas en el siglo XVIII. En este caso, los colonos burgueses de las 13 colonias en Norteamérica se enfrentan a la monarquía de Inglaterra, porque Estados Unidos era colonia de Inglaterra. Estos se enfrentan a la monarquía inglesa del rey Jorge III. Los colonos habían visto mermados sus libertades, sus derechos, y estos rechazaban la imposición arbitraria de altos impuestos creados por los ingleses. Entonces, los burgueses colonos norteamericanos proclaman su independencia en el tercer Congreso de Filadelfia en el año 1776, encabezados y dirigidos por George Washington. Él es el que dirige. Estos tres hechos históricos, la Ilustración como una corriente ideológica
que proponía el cambio del régimen feudal, el cambio de la monarquía absoluta por otro régimen más humano que respete los deberes, los derechos de los ciudadanos. Luego tenemos la revolución burguesa de Holanda y la revolución de las 13 colonias norteamericanas, inspiraron finalmente que se dé la revolución francesa. Esos documentos han servido también de inspiración para que nuestros precursores de la independencia en América gestaran la independencia, pero eso vamos a ver más adelante. Ahora bien, hubieron diferentes causas para la Revolución Francesa. Entre las causas políticas vamos a tener el gobierno de la monarquía absoluta que existía en Francia. El rey gobernaba sin parlamento porque él hacía lo que quiere. La crisis llega cuando Luis XVI, rey de Francia, abdica el trono y le cede a su esposa María Antonieta. Entonces da una crisis política. Un rey nunca puede abdicar y dárselo a su esposa, ¿no? Y eso pasó. Es una causa para que se dé la Revolución Francesa y al pueblo lo vea con malos ojos. En el aspecto social, la nobleza, la clase noble, o sea, el rey, la reina, juntamente con la iglesia, tenían una vida privilegiada de lujos, de banquetes y de agasajos, mientras el pueblo vivía en la miseria y pagaban altos impuestos. Otra causa tenemos políticas y una causa social. Entre las causas económicas vamos a tener que Francia, mientras el pueblo se moría de hambre, se daba el lujo de despilfarrar el dinero que tenían apoyando a las colonias inglesas. Y gran parte de ese presupuesto se gastaba en las cortes de Versalles, que administraban justicia a favor siempre del rey, en este caso de Luis XVI. Y en el aspecto ideológico, las nuevas ideas que promovían estas corrientes ideológicas de muchos, en este caso los más resaltantes son Voltaire, Jacobo Rousseau y Montesquieu. ¿Qué decía Voltaire? Fue una corriente ideológica que apoyó, inspiró la Revolución Francesa. ¿Qué decía Voltaire? Aquí en Francia debemos crear un sistema parlamentario que limite los poderes del rey, que él no sea un dios. Y cuando Voltaire pedía que se instaure un sistema parlamentario, él pedía que se instaure un congreso, que crea leyes, para que el rey no haga lo que mejor le parezca. Pero el rey decía no, se negaba. Luis XVI se negaba. Pero ya en el pueblo había calado hondo las propuestas de Voltaire. Jacobo Rousseau, por ejemplo, decía: la defensa de la libertad del individuo debe ser la igualdad y la libertad, y eso se debe practicar en Francia. El pueblo había escuchado estas propuestas y exigía que ese implante, pero Luis XVI y María Antonieta se negaban. Luego tenemos las ideas de Montesquieu. Él planteaba que debe existir en el Estado los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Él señalaba: el espíritu de las leyes se va a respetar solamente si el ciudadano ve respetados sus derechos. Todas estas corrientes ideológicas calaron en el pueblo, al final exigieron que se cumplan, pero Luis XVI, que había abdicado el trono, se negaba a cumplir. Bien, ahora, dentro de esos hechos históricos de la Revolución Francesa, vamos a dividir en la etapa monárquica y en la etapa republicana. En la etapa monárquica vamos a tener a los Estados Generales en 1789, la Asamblea Constituyente entre 1789 y 1791 y la Asamblea Legislativa de 1791 y 1792. ¿Qué establecían la propuesta de la etapa monárquica de los Estados Generales? Luis XVI, rey de Francia, se reúnen en Versalles en el año 1789. Los Estados Generales eran una especie de pequeños pueblos, de pequeñas asambleas, que tenían en este caso 1200 diputados. Miren, 300 representaban a la iglesia,
300 representaban a la nobleza y 600 representaban al tercer estado, o sea, al pueblo. Ya Luis XVI estaba dando cabida en su congreso no solamente a la iglesia y a la nobleza, sino también al pueblo. El tercer estado representaba al pueblo, ya tenía 600 representantes, estaba cediendo. Entonces, esta crisis económica obliga al rey a reunirlos para que traten de negociar. Aunque el tercer estado, que era el pueblo, quiso aprovechar esta asamblea para presentar peticiones que se favorezcan a su pueblo, el rey, que tenía 300 votos, y la iglesia, que tenía 300 votos, se negaron, se oponen, les niegan. Entonces, el tercer estado, o sea, el pueblo, desacatan, desobedecen la orden de Luis XVI y se reúnen separadamente y conforman una asamblea nacional. Eso ocurre en junio de 1789. Cuando ese tercer estado, que representaba al pueblo, desacata las órdenes, entonces está en la revolución. Cuando está en la revolución, ¿qué hace Luis XVI? Declara, anula la reunión, clausura las sesiones. Y en un campo deportivo se reúne el pueblo y organizan y empiezan a organizar la Revolución Francesa. Entonces, el rey de Francia cede ante los acontecimientos e invita nuevamente para sesionar. Y de ahí se da la Asamblea Constituyente. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos de esta Asamblea Constituyente entre 1789 y 1791? La toma de la Bastilla se da en julio de 1789. El pueblo de París ataca la fortaleza, prisión de la Bastilla, y la ocupa, porque esa cárcel, esa prisión, era el símbolo del despotismo y del abuso. Ahí estaban prisioneros todos aquellos ideólogos que planteaban la mejora del pueblo. Al destruir esa Bastilla, esa prisión de la Bastilla, entonces en cierta forma se está flexibilizando y los ideólogos están saliendo a las calles. Seguidamente, en esa Asamblea Constituyente se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue aprobada por la Asamblea el 26 de agosto de 1789. Antes habían abolido los derechos feudales. Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tiene 17 artículos y están referidos principalmente a que todos los hombres somos iguales, que la soberanía, que el gobierno no radica en el rey abusivo, sino la soberanía reside en la nación, en el pueblo. Que los derechos sean naturales, los derechos naturales como la libertad, la igualdad, el derecho a la propiedad, a la seguridad y a no ser oprimidos, no deben ser violados, deben ser respetados, así como la libertad de pensamiento y de creencia. Entonces, se promulga esta Constitución de tendencia monárquica. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, todos son iguales, y se establece los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. También se promulga la Constitución civil del clero, para que todos los bienes de la iglesia pasen al poder del Estado. Y quien iba a nombrar autoridades eclesiásticas ya no sería la iglesia, sino el pueblo. Y se rompe relaciones con la Iglesia Católica de Roma. Eso es la Asamblea Constituyente, revolucionario para la época, pero saludable para los pueblos franceses y los pueblos que consiguieron su independencia después. En este proceso, Luis XVI huye al extranjero, pero lo descubren y lo capturan, y es encerrado en una pequeña cárcel que se llama Las Tullerías. Luego viene la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa, se muestra más hostil a la monarquía. Los principales acontecimientos fueron la declaración de guerra a Austria, y los austro-prusianos
se van a la guerra con los franceses y los franceses logran la victoria en Valmy y en Jemapes. Asaltan las Tullerías donde estaba prisionero el rey Luis XVI, y desde la cárcel Luis XVI estaba conspirando contra la Revolución Francesa. Y la asamblea decide suspender al rey y queda privado de su autoridad. En esta época, muchachos, aparecen los primeros partidos políticos. Los fuldenses, para cultura general, los fuldenses representaban a la monarquía, como hoy día los partidos de derecha representan a la burguesía, a los ricos. En esa época los fuldenses representaban a la monarquía. Los girondinos eran los republicanos moderados. Ellos pedían que se continúe con una monarquía, pero no con una monarquía absoluta, sino con una monarquía constitucional, como lo es hoy día España. Tienen un rey que reina, pero no gobierna, gobierna el parlamento. Eso pedían los girondinos republicanos, pero los jacobinos, estos eran más radicales, eran de izquierda. Ellos pedían eliminar la monarquía absoluta y constitucional e instaurar la república. Y al final se impusieron los jacobinos. Luego viene, después de la etapa monárquica, viene la etapa republicana, la convención. En esta convención, una vez que se disuelve la Asamblea Constituyente, se decreta la abolición de la monarquía y se proclama la república. Eso da entre 1792 entre 1795. En esta convención se sanciona el sufragio universal. Todos deben ir a votar para elegir a nuestros gobernantes. Aquí, en esta convención, se procesa y se condena a muerte a Luis XVI. Luego es ejecutado. Ustedes ya saben, son decapitados. Luego viene la época del terror, ya en democracia. El gobierno nombra a Robespierre. Este implanta un gobierno de terror. Envía a fusilamiento al patíbulo a miles de detenidos sospechosos. ¿Quiénes eran esos detenidos sospechosos? Los girondinos, o sea, aquellos que querían todavía mantener una monarquía constitucional. Todos fueron ejecutados. Por eso se llama la época del terror. Fueron también ejecutados María Antonieta y el sabio Lavoisier, decapitados. Finalmente, el mismo Robespierre, quien dirige este gobierno del terror, lo destituyen y también lo ejecutan. Luego viene la obra cultural de la convención. Estabilizado, instaurado la república, se establece la época de la cultura, y en esta convención se establece que la educación primaria es obligatoria y gratuita para todos. Se funda la escuela normal para maestros, la escuela politécnica para ingenieros, la escuela de médicos y una serie de obras. Luego viene el directorio. El directorio se da hasta 1799. Aquí se promulga la Constitución del año 1795. Se establece un gobierno republicano moderado. Con la siguiente organización tuvo un poder ejecutivo a cargo del directorio, integrado por 5 miembros. Tuvo un poder legislativo formado por 2 consejos, 500 diputados y el de los ancianos, los senadores. Bien. Luego tenemos la invasión napoleónica a España. Napoleón, con el poder que le dio Francia, quería acabar con Inglaterra, para lo cual firma con España varios tratados. El Tratado de San Ildefonso y el Tratado de Aranjuez. Y eso desencadena en un ataque a Portugal. Ustedes saben, para que España invade a Portugal, firma un acuerdo con España. Francia firma un tratado con España para que Francia le permite pasar por su territorio para invadir Portugal. Pero lamentablemente Napoleón Bonaparte no cumple su palabra y termina invadiendo España. Y para esto se forman, cuando Napoleón invade España y toma el poder, sustituye a Carlos IV y a Fernando VII, su hijo, y nombra emperador a su hermano José Bonaparte. El pueblo de España nunca lo aceptó, y para esto forman su junta de gobierno, ya con las Cortes de Cádiz.
Y con las juntas de gobierno desconocen a José Bonaparte y reconocen ya no a Carlos IV, sino a su hijo Fernando VII. El pueblo de España culpaba a Carlos IV de haber cedido y haber permitido que los franceses invadan España. Bien, aquí terminamos nuestras clases jóvenes. Les voy a pedir que escriban en la ficha. Muchas gracias.